hoy tenemos en esta conferencia un tema bastante interesante y es el del apoyo al talento humano joven en nuestro país. Para esto, nuestros invitados, Andrea Vulcano y Carlos March, autores del libro La potencia del talento no mirado, nos estarán comentando el caso de Arbusta, una empresa latinoamericana de tecnología. De Arbusta nos acompañan Karen Reales y Pablo Villa. A los cuatro les doy la bienvenida, les agradecemos por estar en este espacio y ya sin más preámbulos les cedo la palabra para que ustedes puedan iniciar. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. También muchísimas gracias, Carlos, Andrea, Pablo. La idea es que pues conversemos un poquito acerca de Arbusta, acerca del libro de la potencia del talento no mirado, que fue inspirado de la historia de Arbusta como tal. Me gustaría contarles un poquito como para hacer una introducción y luego ya empezamos a hablar con respecto al libro. Arbusta es una empresa que está en Colombia hace ya un poco más de 5 o 6 años. Venimos desarrollando talento, develando el talento de los jóvenes paisas. Ya hoy en día tenemos aproximadamente un equipo de algo más de 60 personas en Colombia. Entonces es algo muy lindo porque lo que hace Arbusta es eso, poder ver el talento donde otras empresas no lo ven. Y pues estamos viviendo en un momento donde temas de tecnología hay mucha escasez de talento precisamente y muy probablemente simplemente por prejuicios no estamos volteándonos a ver a los jóvenes que hoy en día también están dispuestos a aprender y a sacar lo mejor de sí. Quería como hacer esa breve introducción, pero inicialmente me gustaría, Carlos y Andrea, que nos contaran un poquito acerca de su experiencia en el momento de contar la historia de Arbusta, que nos cuenten qué los motivó a contar esta historia. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, una alegría estar compartiendo con Colombia también la experiencia de haber acompañado a Arbusta en generar este registro, ¿no? Porque siempre entendimos con los creadores de Arbusta, con Paula, con Emiliano y con Federico, que el libro era un instrumento, si se quiere, para poder contar esta historia maravillosa de esta iniciativa que termina convirtiéndose en Arbusta. La idea, en realidad, del libro fue de Paula, de Emiliano y de Federico, porque sentían que tenían que dejar por escrito este aprendizaje. Arbusta es un gran aprendizaje y no obviamente para que el libro se convierta en un bestseller. Si se convierte en un bestseller, genial, pero porque quiere decir que llegó a manos de mucha gente. Pero la idea básicamente era dejar un registro de la experiencia para poder compartirlo, para que quienes quieran inspirarse en esta experiencia lo pudieran hacer. Y la idea, por lo tanto, fue planteada por ellos tres y tuvimos una reunión de 3 horas en donde conversamos sobre Arbusta porque queríamos saber quién era la persona ideal para escribirla y si digamos, ese ofrecimiento que en principio nos habían hecho, éramos nosotros el perfil, sobre todo, de personas que podíamos generar el mejor registro del aprendizaje y de la experiencia de Arbusta, y queríamos estar convencidos, todos, en definitiva. Y bueno, conversamos durante 3 horas y la verdad que no sé si hubiésemos estado tan motivados en escribir la historia de una empresa, ¿no? Contar con una narrativa, si se quiere, más atractiva, cómo se estructura una empresa, cómo desarrollar un organigrama. Y la conversación con los 3 fundadores, en realidad, es como Karen planteaba al principio, ¿no? No conversamos de Arbusta, conversamos sobre el talento no mirado, el talento oculto, el talento ninguneado en los sectores más vulnerables de la sociedad y
Y fue una conversación sobre el talento y ahí definimos que la narrativa iba a ser sobre el talento y lo que estructurara el texto iba a ser el talento abordado desde distintos enfoques, por supuesto que montado sobre la experiencia de Arbusta, pero así como el libro era una excusa para contar una experiencia, Arbusta terminó siendo la excusa para hablar de talento. Y eso fue lo que más nos motivó. Andrea seguramente me va a complementar. Sí, Andrea, me gustaría conocer un poquito. Andrea, estás creo que en mute, no te alcanzamos a escuchar. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Sí, Andrea, creo que muy lindo lo que dice Carlos porque termina siendo como muy extraño escribir acerca de un negocio, ¿no? Pero la naturaleza de Arbusta además tiene un tema de impacto social y de valor al mundo en el que actualmente vivimos. Entonces, de pronto, desde ahí la motivación termina siendo otra. Entonces, también me gustaría conocer de tu parte qué te motivó. Mira, también yo quería contar, ¿no? Porque no es tanto contar nosotros la experiencia de Arbusta, sino darle voz a los que son protagonistas de Arbusta, porque en definitiva los y las protagonistas de Arbusta son quienes hablan en el libro y quienes le dan cuerpo al libro. Justamente es eso, es poder permitir y visibilizar esa voz que muestra que es posible un modelo disruptivo de empresa, ¿no? Un modelo de empresa en la que la sociedad se mira a sí misma, ¿no? La empresa no está alejada de la sociedad, sino que nos estamos mirando, todos se están mirando y así se buscan respuestas y soluciones mejores, ¿no? Eso es quizás un poco lo que nos permitió el libro y lo que nos enganchó a contar la historia, ¿no? Que en realidad no es tanto contar nosotros la historia, sino darles la posibilidad de que se expresen también ellos mismos y que la cuenten ellos son los protagonistas. Sí, claro, ¿no? Y una de las cosas más lindas es poder conocer como las historias de vida y de cambios que surgen dentro de todo lo que hace Arbusta, pudiendo como tumbar los prejuicios que existen quizás actualmente todavía bastante. Y precisamente uno de los temas ayer que conversábamos con Emiliano, que es uno de los cofundadores, es eso, como que cuando tenemos muchos prejuicios no nos damos la oportunidad de conocer qué hay más allá, ¿verdad? Entonces, es muy lindo poder ver cómo en el libro se describen esas historias, es muy interesante, incluso más adelante, quizás al final de la charla vamos a conocer la historia de uno de los chicos en Colombia que ya lleva muchos años trabajando con Arbusta y cómo ha sido el impacto de Arbusta en su vida. Bueno, y si seguimos conversando acerca de la experiencia de haber escrito este libro, antes de escribir el libro, quizás, no sé qué tanto conocían de este tipo de empresas que tienen impacto social, que dejan su huella marcada en hacer del mundo algo mejor o un poquito mejor, ¿verdad? Pero me gustaría saber ese antes y después. ¿Qué aprendizajes o qué les dejó esa experiencia de haber transcrito todas estas historias y haber conocido a los protagonistas de Arbusta? ¿Cómo también, quizás desde algún punto de vista de transformación que ustedes puedan ver personal en cada uno de ustedes, qué encontraron ahí? Sí, Karen, a ver, está buena la pregunta que hacen. Yo tenía la posibilidad y tengo la posibilidad de conocer este tipo de empresas con impacto social. Por lo tanto, era un doble desafío, porque si conoces algo, que algo te sorprenda, es más difícil. Y Arbusta logró sorprenderme y logró entusiasmarme, porque dentro de esos diversos formatos en que se estructuran este tipo de empresas, empresa B, empresa social, cooperativas, Arbusta no encajaba en ninguno y los fundadores estaban orgullosos de no encajar en ninguno. Entonces, a partir de ahí ya fue, te diría, un aprendizaje escribir este libro. Y
hay 2 o 3 cosas que me parece que quedan claros en este recorrido que ha tenido Arbusta. La primera cosa es casi la hipótesis de la cual parte la experiencia de armar Arbusta por los fundadores, que es esta visión que tenían y esa claridad que tenían de que el talento es un recurso distribuido, lo que no está distribuido son las herramientas y las plataformas para visibilizar ese talento, ¿no? Está muy concentradas esas plataformas y esas herramientas en determinados segmentos social, y esos mismos espacios y herramientas no llegan a otros amplios segmentos sociales. Y lo que es Arbusta es justamente eso, ¿no? Un identificador de talento, y se ofrece como esa plataforma y pone a disposición esas herramientas para que ese talento oculto pueda ser visibilizado y pueda ser potenciado en esta experiencia. Y por eso está buenísimo lo que decía Andrea, ¿no? De que el libro, en definitiva, lo escribimos nosotros, pero lo narran los mismos protagonistas de Arbusta. El testimonio y esa narrativa pública es básicamente de los protagonistas de Arbusta. El segundo punto que a mí me parece bien interesante es que se plantee Arbusta construir en los segmentos vulnerables en la región más inequitativa del mundo. Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo. Por lo tanto, no solo es imprescindible hacer lo que hace Arbusta, sino que también es difícil hacer lo que hace Arbusta, porque no tenés un contexto como puede ser el, no sé, norteamericano, el europeo, en donde hay mucho más desarrollo y muchas más posibilidades de que una experiencia como Arbusta pueda anclar en contextos más favorables. Acá, como decimos en Argentina, remás en dulce de leche, ¿no? Es muy complejo hacer sostenible un emprendimiento como Arbusta, y Arbusta lo logró. Entonces, ¿por qué lo logra? Porque tiene una visión de combatir la inequidad desde un enfoque de inequidad estructural, ¿no? Arbusta, por más que terminás obviamente impactando en personas y en casos concretos, el abordaje de Arbusta es entender la inequidad como un problema estructural en América Latina. Y el último punto que me parece fundamental es que ellos dicen, los fundadores dicen, nosotros capacitamos durante una semana, 10 días el curso de capacitación, ¿no? Pero después la verdadera capacitación se realiza en el trabajo, se realiza en desarrollar en los propios servicios que brinda Arbusta, y ahí se va capacitando el joven, y Arbusta es una empresa que yo diría que tiene como una herramienta de gestión el error. El derecho a equivocarse, ¿no? Por supuesto que después esa equivocación se convierte en aprendizaje, pero hay muy pocas estructuras empresariales planteadas en donde el error y la equivocación es un insumo de trabajo, es una herramienta de gestión. Por lo tanto, ese es otro elemento distintivo que sin esa concepción sería prácticamente imposible plantear Arbusta en los términos que se planteó en cuanto a llegar a ese capital social con el cual Arbusta trabaja. Este derecho a equivocarse y convertir esa equivocación en aprendizaje me parece que es de una innovación y de una madurez emocional de la empresa fuertísima. Y también Andrea ahí me va a poder complementar mucho más. Yo destacaría también para agregar, ¿no? Vos preguntabas qué nos dejó la experiencia. A mí personalmente me dejó la riqueza de lo que es la mirada de la posibilidad. Cuando uno mira desde la potencia de esa posibilidad, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? La Arbusta lo que nos enseña es, desde el punto de vista de los fundadores, personas que se animan a romper con los estereotipos, a salir de los encasillamientos y a proponer un modelo nuevo, sin nombre, sin carátulas, simplemente animarse a poner en acción ciertos principios y hacerlos funcionar en el marco de una empresa. Eso es absolutamente valiente y corajudo e innovador, así que eso por un lado.
Y por otro lado, en cuanto a los y las arbusters, también esa mirada de la posibilidad y de la potencialidad de cada uno, porque no es solamente la potencia de sus talentos, sino la potencia que tienen arrolladora como personas, y cuando se les abre una posibilidad y la sociedad les brinda esa posibilidad, todo eso se desarrolla y sale a flote y los resultados son enormes. Y también pensaba que no solo rompe este estereotipo, esta característica, ¿no?, de ir a buscar el talento ahí donde en el mercado casi nadie lo va a buscar, o quizás algunas empresas lo van a buscar, pero como una parte lateral de su negocio más vinculada con responsabilidad social, no como un ADN propio de la empresa, que es el corazón de la empresa. Y no solamente rompe esa mirada, sino que también en el mundo de la tecnología rompe y quiebra lo que es la brecha de género, porque al incorporar tanta cantidad de mujeres, digamos, que en el mundo de la tecnología tienen menos acceso y menos posibilidad, también está rompiendo esa barrera y ese techo. Así que doblemente destacable el lugar desde donde desarrollan esa mirada de la posibilidad en Arbusta. Muy lindo, Andrea y Carlos, muchísimas gracias. Tenemos una primera pregunta y es como parte de introducción, de contarles un poco más al público que nos acompaña ahora qué hace Arbusta, qué hace Arbusta como negocio como tal para poder ver el talento no mirado y traerlo al mercado también. Arbusta es una empresa básicamente de servicios de tecnología, y como servicios de tecnología que le damos a grandes clientes, no solamente en Colombia, en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos. Nosotros nos dedicamos a prestar estos servicios de tecnología con talento joven, centennial, nativos digitales. Entonces eso hace muy fácil que se incorporen en el día a día del trabajo. Dentro de Arbusta existe la concepción, como lo decía Carlos, de que se permite el error, porque el error es lo que nos permite y lo que nos ayuda a crecer, aprender y hacer cada día mejores, ¿cierto? Nadie llegó al éxito sin cometer ningún error, porque creo que la perfección, pues, en el mundo real no existe. Pero algo también muy bonito dentro de la filosofía de Arbusta es que aprendemos trabajando. Y aprender trabajando y aprender haciendo no solamente lo hacen los chicos que entran en Arbusta, que quizás no han tenido oportunidades laborales o oportunidades de estudiar en una academia, de ser universitarios, etcétera, sino que aprender trabajando lo hacemos todos. Yo, por ejemplo, hoy en día puedo decir que muchas de las cosas que sé, no solamente las sé por mi título profesional o por mi título de especialización, sino que las he aprendido también dentro de mi trabajo. Y que también ha sido gracias a los errores que he cometido. Entonces, dentro de la industria de tecnología, nosotros prestamos este tipo de servicios, y en la evolución que ha venido teniendo Arbusta, desde que quizás Andrea y Carlos conocieron a los fundadores, apenas Arbusta estaba en su fase inicial, empezando con toda esta hermosa idea, realmente hemos venido creciendo, hemos venido creciendo a pasos agigantados, y uno de los mayores desafíos que nosotros hoy en día tenemos es poder garantizar calidad en el servicio, teniendo en cuenta que los chicos están en su primer trabajo. Pero también Arbusta, para poder trabajar en todo esto y poder garantizar la calidad de cara a los clientes, nosotros tenemos metodologías que van desde el reclutamiento, que así como lo decía Carlos y lo decía Andrea, nuestro reclutamiento no se basa en cuáles son las habilidades duras o blandas que puede tener una persona, sino cuál es la posibilidad de crecimiento que puede tener. ¿Sí? Entonces, ya no miramos cuáles son los skills que tienes hoy, sino cuál es el potencial que tienes para desarrollar. Entonces, los talentos, pues, nacen con las personas, y esos talentos se pueden ir desarrollando en el tiempo en la medida que se va generando la experiencia. Entonces, de verdad, yo estoy muy feliz, muy orgullosa de ser parte del equipo de Arbusta. Actualmente yo hago parte del equipo que está en Colombia, trabajando muy de cerca con
con los fundadores. Hoy en día ya somos aproximadamente 400 personas en Arbusta, es decir que estamos creciendo, seguimos creciendo. Como les contaba ahorita, estamos no solamente en Colombia, en Argentina, sino también en Uruguay y ya abriendo mercado en Estados Unidos. Entonces, ya empieza en Arbusta un siguiente reto de poder encontrar el develar potencial, no solamente en las personas que tienen su primer trabajo, sino de develar el potencial en la diversidad que existe en el mundo, porque tal como ustedes lo decían, el talento puede estar regado en muchas partes. Particularmente yo, ayer precisamente como les contaba, tuve una charla con Emi y en la charla Emi me decía, ¿y cómo ha impactado Arbusta en tu vida? Y hasta en mi vida ha impactado. Ha impactado eso y por eso quise hacerle las preguntas de cómo impactó en ustedes o qué les generó, porque en realidad ya yo siendo parte del equipo de Arbusta, podría decir que siento que me he encontrado como con la plenitud de poder estar en un trabajo que disfruto, que ayudo y que ayudo a los chicos a crecer. Y a mí me gusta muchísimo eso, entonces por eso también me siento como muy plena en este trabajo. Entonces el impacto que genera este tipo de compañías o una empresa como Arbusta que ha sido disruptiva desde el punto de vista de lo que hace y cómo lo hace, no solamente impacta a cierto tipo de vidas, sino que en realidad impacta a todos los que hacemos parte de Arbusta. Hay una pregunta que tenemos aquí y dice, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que trabaja en Arbusta Colombia y en qué áreas? Nos pregunta Freddy Bejarano. Bueno, el porcentaje de Arbusters mujeres está aproximadamente en un 60% a nivel general en todos los países. ¿En qué áreas trabajamos? En áreas de tecnología. Entonces, de igual forma como lo conversábamos ahorita, el talento no tiene género. El talento no tiene estrato social, si lo decimos dentro de cómo manejamos el vocabulario dentro de Colombia. El talento no tiene estrato social. La persona, muchos de los chicos pueden tener, y ahorita vamos a escuchar a Pablo en cómo Arbusta también impactó en su vida, es precisamente eso de si vengo de un barrio, quizás no puedo voltear a ver una empresa o tener sueños, etcétera. No, Arbusta sí da este tipo de oportunidades. Esas son las mujeres en Arbusta, por lo menos desde el punto de vista de gestión, también la mayoría del equipo de gestión también somos mujeres, pero en Arbusta los géneros como que no están diferenciados, es decir, tanto las mujeres como los hombres tenemos las mismas oportunidades, la misma capacidad de develar talento, porque nuevamente lo digo, el talento no tiene género. Hay una segunda pregunta que dice, ¿el modelo organizacional de Arbusta puede ser contraproducente al aplicarse a empresas con otro enfoque de negocios? Yo pensaría que ya desde mi punto de vista, no sé, Andrea y Carlos, ustedes dentro de su experiencia y de lo que conocieron en el modelo de Arbusta, pensaría que es independiente y que es más bien encontrar esa metodología de poder ver cómo los chicos aprenden trabajando y cómo los puedes ir llevando a que vayan creciendo. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que todos los muchachos entran en un nivel de trainee, empiezan a capacitarse, luego de que ya empiezan a capacitarse, empiezan a tener mayores responsabilidades hasta el punto donde ellos son líderes de equipos. Entonces uno puede ver muchachos de 22 y de 23 años sin ningún tipo de experiencia que en Arbusta fueron creciendo, que nosotros vimos ese potencial de liderazgo, que los ayudamos a desarrollarlo y que pudieron llevarlo adelante. Andrea, Carlos, ¿qué otro tema quisieran de pronto ustedes ahora que ya han visto la evolución de Arbusta, que como dijo Carlos ahorita, es maravilloso poder ver algo que él encontró o que ustedes hicieron hace algunos años atrás, ya ver hoy cómo ha crecido, eso cómo lo han venido viendo de hoy, cómo es el hoy de Arbusta?
versus cuando ustedes conocieron ese gran sueño, ¿no? Sí, está buena la pregunta. Antes me gustaría complementar esta pregunta del modelo organizacional de Arbusta, si puede ser contraproducente al aplicarse a empresas con otros enfoques de negocios. A mí me gustaría, a ver, claro que puede ser contraproducente a otros modelos de negocios y seguro que es contraproducente a un modelo de negocio que no tiene un objetivo de impacto social o que el negocio está montado sobre prácticas, no quiero llegar a la extremidad de la ilegalidad, pero sí prácticas que impactan negativamente sobre el medio ambiente o prácticas que no tienen en cuenta los derechos laborales, etcétera. Entonces, claro que el modelo organizacional de espacios como Arbusta pueden impactar negativamente en negocios, pero en aquellos negocios que tienen como paradigma, porque en definitiva Arbusta es mucho más que un modelo organizacional, es como un paradigma de una organización que quiere construir sustentabilidad y que quiere construir inclusión social. Cualquier modelo de negocio que tenga como objetivo agregar valor a la sustentabilidad planetaria y a la dignidad de vida humana puede tomar el modelo de Arbusta y de ninguna manera va a ser contraproducente. De hecho, Arbusta no es el único, no es el único espacio que tiene dentro de su objetivo empresarial en impactar positivamente en la sociedad. Entonces, porque de vuelta, Arbusta es un paradigma montado sobre un modelo organizacional, pero Arbusta es mucho más que ese modelo organizacional. Y con respecto a tu pregunta, Karen, en cuanto al crecimiento de Arbusta, para mí lo más importante de esta consolidación y expansión de Arbusta, ¿no? Porque ha habido etapas de consolidación de la organización y ha habido etapas de expansión de la organización, tanto en cuanto a sus recursos humanos, en cuanto a sus inversores y en cuanto al alcance de sus impactos. Tiene que ver un poco con lo que decía antes, en un contexto muy hostil para un emprendimiento de impacto social como es el latinoamericano, por la inequidad, por la falta de institucionalidad, etcétera, que Arbusta pueda consolidarse y expandir, me parece que es muy motivacional, ¿no? Es decir, es como decir, bueno, si lo lograron 3 personas que tuvieron una idea, porque ninguno de los 3 fundadores era multimillonario, ni mucho menos, ¿por qué no lo vamos a poder lograr cualquiera de nosotros? Entonces, me parece que el crecimiento de Arbusta, más que un objetivo cumplido, es como un desafío permanente, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente es como vencer al contexto en donde se está desarrollando Arbusta y demostrar que hay experiencias que pueden consolidarse y expandirse. Yo creo que ese es el gran aporte de este desarrollo de Arbusta a lo largo del tiempo. Muy bueno, Carlos. Gracias. Andrea, ¿quieres agregar algo? Sí, yo pensaba un poco esto complementando lo que plantea Carlos, ¿no? Que al escuchar a los protagonistas y a las protagonistas de Arbusta hay un tremendo espíritu contagioso, ¿no? Qué bueno sería que el libro, ¿no? Un poco viene a aportar eso, el relatar y poner esta historia en palabras, este modelo en palabras, es un poco una invitación a que sea replicado, o al menos a que contagie este espíritu, ¿no? Y cómo también los enfoques de negocio se pueden redefinir y tener una mirada distinta, que sí es posible, pero obviamente adecuada a las características de cada negocio. Es imposible replicar de manera exacta el modelo, pero sí quizás los principios y esta mirada de la posibilidad se puede llevar a otros esquemas y modelos de negocio, seguramente. Sí, por supuesto. También muy importante, como decía Carlos, además del modelo, como toda la parte cultural también es muy importante dentro de la compañía para que se pueda ir desarrollando toda esta belleza de poder develar también ese talento, el potencial del talento no mirado. A mí me gustaría ahora, antes de pasar quizás a una siguiente pregunta, invitar a Pablo. Pablo Villa nos acompaña desde Medellín.
Pablo hace parte del equipo de Colombia. Hoy en día Pablo está dentro de los servicios que tienen que ver con testing y con desarrollo de software, aprendiendo ya programación y todos estos temas divinos de la tecnología. Y Pablo ha desarrollado toda su carrera y su experiencia laboral dentro de Arbusta. Entonces, Pablo, antes que nada, bienvenido. Gracias por ser parte de este espacio y de dejarnos disfrutar de tu experiencia en Arbusta y que nos cuentes acerca de ella. A mí me gustaría, Pablo, que nos contaras cómo fue tu camino de desarrollo y de crecimiento en Arbusta. ¿Quién era Pablo Villa o cómo se consideraba Pablo Villa en un futuro antes de entrar en Arbusta? Y de pronto hoy, ¿qué ha cambiado y cuáles son las fortalezas que conoces de ti hoy después de haber llegado a Arbusta? Buenísimo. Gracias, Kai, y gracias a todos por la oportunidad. Bueno, creo que empezando por el lado de cómo veía el Juan Pablo de 2016, porque ya llevo hasta la fecha 5 años completando en la organización, cómo veía Juan Pablo de 2016 su futuro. Realmente, en ese entonces, antes de entrar a la empresa, era un joven que por ahí no tenía muy claro cuál iba a ser mi proyecto de vida, que por ahí no tenía muy claro por ahí qué posibilidades habían para apuntar, no tenía objetivos o metas por ahí muy definidas. Y creo que llegar a Arbusta y encontrarse con una cantidad de posibilidades tan amplia y chocarse con un mundo de tecnología y un mundo de muchas experiencias y de compartir culturas, eso me generó simplemente Perdón, tuvimos un problema técnico. Ya volvemos enseguida con Pablo. Puede pasar, Karen, puede pasar. Sí, suele pasar en estos momentos en los que dependemos de la tecnología también, ¿no? Ahí justo me olvidó. Dale, Pablo, ya regresaste. Buenísimo. Nada, les decía que bueno, para mí en su momento fue un choque muy fuerte el hecho de que existiera una empresa que te diera la oportunidad directa de entrar al mercado de la tecnología sin vos tener un título, sin tener una experiencia previa, como que se me hacía raro. Incluso en el momento llegué a desconfiar como de eso tan bueno se dan tanto. Y bueno, realmente sí, de eso tan bueno se dan tanto, al menos en Arbusta. Y bueno, fue un tema escalonado, ¿cierto? El hecho de compartir con culturas diferentes, como lo comentaba ahorita Karen, Arbusta tiene sede tanto en Argentina como en Uruguay. Entonces ese intercambio cultural me ayudó bastante también como a ver de que hay muchas más personas que están en la misma situación que yo, que están afrontando desafíos similares o si no más grandes y que se puede en realidad, ¿cierto? Entonces, no solamente a nivel técnico, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, creo que fue un choque muy fuerte y que, bueno, hasta la fecha me ha ayudado a ver las posibilidades que realmente puedo alcanzar, ¿cierto? Entonces, bueno, comencé en su momento en servicios de testing, como lo comentaba ahorita acá, servicios de testing muy básicos. Llegué sabiendo absolutamente nada, ¿sí? Llegué más perdido que el hijo del Inver, pero bueno, no fue un proceso traumático para nada, sino al contrario, fue algo muy amigable. Me encontré con personas muy bonitas, con personas muy talentosas y creo que todo ese ambiente que genera Arbusta fue lo que llevó a que, bueno, a que mi trayectoria se fuera escalonando cada día, cada vez más, ¿cierto? Entonces, bueno, comencé en testing, comencé como un tester junior, 4 horas, trabajando 4 horitas al mes. Pasé por más de 7 proyectos de testing diferentes y bueno, eso fue en el transcurso de 1 año y medio aproximadamente. En ese tiempo pude incluso, como les decía,
con esta riqueza cultural, pude incluso identificar que había más posibilidades dentro de la empresa. Y bueno, ahí fue cuando ingresé ya al área de Digital Interactions, que es otro servicio que presta la empresa. Y allí fue cuando empecé ahorita así como a proyectar aún más mi crecimiento, ¿cierto? Me encontré con servicios muy diferentes, me encontré con desafíos nuevos, pero también me encontré con la posibilidad de crecer no solamente como operador, sino como líder, ¿sí? Allí fue cuando encontré como esa oportunidad, como les decía, o sea, la cantidad de oportunidades, ahí están, mejor dicho, ahí están, y esta era una de ellas. Entonces, bueno, como toda esta trayectoria hasta ese momento me había generado como ese sentimiento de, como esa necesidad de generar impacto, ¿cierto? Como esa necesidad de, hombre, yo pasé por este proceso, vamos a ayudar a personas que están en esa situación o que estuvieron donde yo estuve parado en ese momento para que realmente puedan alcanzar su potencial, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí me dieron esa gran oportunidad de afrontar el liderazgo, de por ahí manejar servicios de la talla de clientes de la talla de Mercado Libre, de la talla de empresas hospitalarias de otros países y demás. Y bueno, eso fue lo que de alguna manera me ayudó como a seguir incluso constituyendo más mi proyecto de vida, mi proyecto profesional, ¿cierto? Buenísimo, Pablo. Sí, claro. Vale. No, muy, muy, muy bueno, Pablo. ¿Cómo consideras que es la experiencia de trabajar y aprender al mismo tiempo? ¿Qué tanto desafío eso te surgió? ¿Cómo se desarrolló tu confianza? Porque de pronto me imagino que hace 5 años no tenías la misma confianza que tienes hoy y que hoy nos hablas así tan... que delante de 100 personas que quizás pueden estar conectadas y que ya ese liderazgo en tu vida fue creciendo y creciendo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar y aprender al mismo tiempo? Bien, muy importante la pregunta acá. Como les comentaba hace un rato, más que una experiencia digamos, de traumática, porque por ahí algunos se imaginan, hombre, uno llegar a un equipo de personas que ya están trabajando y uno sin saber nada, eso debe ser una cosa del otro mundo. Y realmente no porque, como lo mencionaba también Carlos hace un momento, en Arbusa tenemos la herramienta del error, ¿sí? Del error natural, no el error adrede, sino el error natural que genera mejora, ¿sí? Entonces, el simple hecho de que vos tengas compañeros, entrar a un equipo de trabajo y que te digan, hacele, y si te equivocas no pasa nada, eso como que te genera una confianza en ti mismo de que, hombre, sí soy capaz, ¿cierto? Obviamente, con ciertas limitaciones, dentro de ciertos estándares y con mucho apoyo, pero siempre está esa posibilidad, siempre está como ese beneficio de, bueno, me equivoqué, pero lo puedo hacer mejor, ¿cierto? Entonces yo creo que esa herramienta es clave en el proceso de Arbusta para formar a las personas que por ahí no tienen una previa técnica para elaborar, ¿cierto? Creo que eso es fundamental. Excelente, Pablo. Pablo, mil gracias por haber compartido tu experiencia. De verdad estamos muy felices de que puedas mostrarle, así como Carlos y Andrea, que ya enseguida nuevamente se nos unen, puedas mostrar que todo lo que ellos escribieron, donde los protagonistas también son ustedes, en el libro los protagonistas son las personas que han venido creciendo dentro de Arbusta. Asimismo, tú puedas contar y traernos esa experiencia al día de hoy, porque tú también eres protagonista de este libro que Andrea y Carlos nos regalaron, que yo aquí se los muestro, y que pueden encontrarlo, pueden leerlo, pueden conocer un poco más del modelo de la potencia del talento no mirado, el modelo y la historia de Arbusta que sus fundadores quisieron poner en este libro, pero que al final Andrea y Carlos nos ayudaron que esto fuera una realidad.
Yo creo que hay muchas historias por contar y realmente la diversidad en Arbusta es enorme y no solamente historias como las de Pablo, historias como la mía, en donde uno puede llegar a conectarse con el trabajo, en donde uno puede encontrar esa conexión y esto que te hace ser pleno, ¿verdad? O sea, realmente llegar a develar tu talento. Andrea, Carlos, no sé si a ustedes les gustaría hacerle alguna pregunta a Carlos, a Pablo, algún comentario que quisieran de pronto con base en todo lo que ya revisaron del libro, en lo que nos ayudaron a plasmar en el libro. Pablo también hace parte de esta historia y es el Arbusta actual también. Sí, yo le preguntaría a Pablo, además del gusto de escucharlo y conocerlo, ahora que de alguna manera conoces al mundo del trabajo desde adentro, ¿qué interpelarías? ¿Qué sentís que le falta al mundo del trabajo para que siga siendo un espacio de inclusión social? Desde tu experiencia, ¿eh? Bien. Es una pregunta muy buena, realmente no me la había planteado, pero nada, yo creo que sería más de llevarlos, no solo dejarlo en el sector privado, ¿sí? No solo dejar la oportunidad para que las empresas privadas tengan estas iniciativas, tengan como esta ideología implantada, sino que por ahí llevarlo un poco más al sector público, ¿cierto? Por ahí, a pesar de que cada gobierno tendrá su plan, tendrá su campaña para incluir personal joven en sus... personal joven a laboral, pues sí pienso que debería de alguna manera, sería una gran ayuda, pues, que haya un estándar común entre los gobiernos donde de alguna manera se pueda, se haga un sondeo de toda esta cantidad de personas que pueden ingresar al mercado laboral directamente. Y por ahí, no centrarse solo en la parte privada, ¿sí? Sino de, bueno, no tenemos por aquí esa vacante, no tenemos por aquí esa oportunidad para la persona. Bueno, tenemos ese aglomerado de compañías, ese aglomerado de oportunidades para que busques ahí la que más se acomode a tus necesidades o a tus gustos, ¿cierto? Por ahí a lo que más le motive a la persona, ¿cierto? Eso es lo que se me ocurre por ahí. Gracias, Pablo. Yo le sumaría una pregunta a Pablo, que es, ¿qué mensaje le darías a otros y otras jóvenes, ¿no? ¿Qué le transmitirías? Vos decías antes que cuando arrancaste hasta desconfiabas de si esto era verdad o no, ¿no? Era algo que se palpaba tan posible que te parecía que no podía ser cierto. Entonces, con esa experiencia, ¿qué mensaje le darías vos a otros jóvenes? Muchas gracias por la pregunta, Andrea. Y yo les diría, aprovechen su conexión a Internet. Aprovechen su conexión a Internet. Las oportunidades están. Más por el mercado de la tecnología, las oportunidades desbordan y más para el talento joven, ¿sí? No se imaginen la cantidad de empresas que hay allá afuera, no solo como Arbusta, sino una cantidad de empresas exagerada que está buscando personal así, o sea, personas así, no necesariamente con un historial técnico, pero es eso, simplemente no les dé miedo buscar, investigar por ahí en páginas, en bolsas de empleo, oportunidades para jóvenes, porque les aseguro que allí están. Y nunca se desmotiven, y lo último ya para cerrar, y no se desmotiven si no les dicen que no, porque con seguridad a la vuelta de la esquina va a estar la compañía donde ustedes van a comenzar su carrera como profesionales. Súper, Pablo, mil gracias. Bueno, nos quedan 2 preguntas para cerrar ya. La primera pregunta es, ¿cuál sería el consejo
que podrían darle a los líderes empresariales para contratar nuevo personal teniendo en cuenta el modelo que Arbusta plantea? Nos lo dice Andrés Bernal. Bueno, Andrés, mi primer consejo es, inicialmente, el prejuicio nos deja por fuera de muchas posibilidades. Yo, en mi vida profesional, que ya hoy llevo unos 17 años, 18 años en el mercado y he pasado por unas 7 empresas distintas, me he encontrado en entrevistas donde me juzgan por la universidad donde me gradué o por la especialización que hice, etcétera. Y realmente no, o sea, como que ese prejuicio ya enseguida hace un filtro sin darse la oportunidad de ver cuál es el talento que se puede desarrollar o qué es lo que podría generar las personas. Entonces, en realidad, siento que lo primero que debemos hacer como líderes es tumbar ese prejuicio. Identificar que el talento no solamente está en un solo lugar, sino que realmente está distribuido y que sin importar la clase social, sin importar el estrato, sin poner prejuicios de que si una persona viene de cierto barrio o de cierto estrato, no va a ser capaz de hacer A, B, C o D, o siempre se va a comportar como ladrón, como flojo, como, o sea, hay muchos estereotipos alrededor de eso. Lo primero que tenemos que hacer es tumbarlos. Hoy en día el talento global, a nivel global, hay muchas compañías que ya ni siquiera piden un título universitario, sino que piden las ganas de poder aprender, piden el hacia dónde quieres ir en la vida. Si de pronto tú tienes talentos creativos, entonces ya está todo tema de marketing digital y te puedes desarrollar por ahí sin tener una carrera profesional. Entonces, en realidad, ese es como mi consejo para los líderes, para que puedan tener la oportunidad de tener todavía un mundo de posibilidades en el talento que no están mirando hoy en día, por supuesto, también acorde a las necesidades que tenga la empresa. No sé, Carlos y Andrea, si ahí quisieran complementar mi respuesta o si pasamos a la siguiente pregunta. No, a mí me gustaría, sí, complementar, Karen, con un segundo componente que me parece clave y que Pablo lo encarnó perfecto en la respuesta que le dio a mi pregunta. Porque Pablo no dijo, me podrían pagar mejor, el mercado podría pagar mejores sueldos. No, Pablo fue a buscar al Estado. Y el Estado es el que tiene que definir las políticas públicas que le dan escala a la inclusión social. Y eso no tiene que ver ni con el desarrollo profesional de Pablo, tiene que ver con la actitud de Pablo. Entonces, a mí me parece que un valor diferencial que hay que fijarse cuando uno busca personas para integrar un equipo de trabajo es lo actitudinal. Eso hace la diferencia. En el currículum profesional somos todos parecidos, ¿no? Podrá haber estudiado uno en una universidad pública, otro en una universidad privada, pero en determinados niveles, digamos, las búsquedas son homogéneas. Si buscas para A, buscas antecedentes y recorridos para A. Bueno, ahí no hay gran diferencia. Lo que hace la diferencia es lo actitudinal, es cabezas como la de Pablo. Entonces, me parece que los mercados deberían buscar y poner darle más preponderancia a lo actitudinal para elegir equipos de trabajo que hagan una diferencia. Mil gracias, Carlos. Andrea, ¿quieres agregar algo? También agregaría que el empresariado, empresarios, empresarias, también tienen que tener un espíritu quizás más valiente para ser innovadores, ¿no? Para romper recetas y estructuras que vienen marcando un único camino y ver que hay otras alternativas, hay otras miradas posibles y hay otra forma de construir un modelo empresario. Me parece que la valentía es también una condición necesaria para que los empresarios puedan mirar de otra manera al mercado y a la sociedad. Eso lo agregaría. Perfecto, mil gracias. Bueno, y acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuáles son las 5 principales cualidades que han encontrado en el talento humano joven colombiano que algunos líderes no han podido o no se han animado a ver?
Yo podría responder esta pregunta no desde el punto de vista de qué no se han animado a ver, porque no podría responder por ellos, pero en mi trabajo diario, en las operaciones, yo trabajo muy, muy cerca al equipo de delivery. Yo podría contar 5 cualidades que incluso ya se han nombrado dentro de esta conversación. La primera es la actitud, como decía Carlos. Aquí tenemos un ejemplo, el de Pablo. He encontrado actitud en los chicos de tal forma que quieren salir adelante, que quieren sacar a sus familias adelante, que quieren poder devolverle a sus padres quizás algo. Entonces, esa actitud de querer ir al trabajo, de querer hacer bien las cosas, es algo que hemos encontrado dentro del talento joven colombiano. Las ganas de aprender es la segunda. Hay muchísima hambre por aprender tecnología, por aprender cosas nuevas, por aprender temas, por ejemplo, de programación, de testing, de interacciones digitales, como todo este mundo donde nos estamos moviendo en Arbusta. Hay muchísimas ganas de aprender y eso también es buenísimo cuando uno quiere develar estos talentos. Tercero, la disposición, definitivamente la disposición a nivel general de querer aprender haciendo también. La responsabilidad, venir de un colegio, de pronto chicos que están recién graduados, nosotros, nuestra mayoría de fuerza laboral operativa oscila entre los 18 y 24 años, entonces inculcar todo el tema de responsabilidad y la cualidad que ellos traigan dentro de también con ellos de responsabilidad también es algo que hemos venido encontrando, lo cual hace que chicos como Pablo 5 años después todavía sigan en Arbusta. Y por último, lo que decía Andrea con respecto a los líderes, yo también siento que es una cualidad que encuentro yo en los muchachos y es la valentía. No es fácil querer ser líder y lanzarme a ser líder de un equipo de donde yo fui parte de ese equipo. Entonces esa valentía de quiero hacer más, tengo la posibilidad, estoy viendo un mundo de posibilidades y me quiero lanzar a ella, quiero salir de mi zona de confort, en un año quiero hacer otras cosas, también son cualidades que he encontrado yo en los muchachos. Bueno, para cerrar, ya se nos acabó el tiempo en esta hermosa charla. Nuevamente, Carlos y Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos trajo muchísimos recuerdos, no solamente a mí, sino a todas las personas de Arbusta y que ya han leído el libro, y estoy totalmente segura que a los fundadores también les trajo muchos recuerdos el empezar a conversar de cómo se dio la iniciativa de contar esta historia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Pablo, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y dejarnos conocer tu historia y ser parte también de la historia de Arbusta. Recuerden, la potencia del talento no mirado la pueden encontrar en ediciones de la U en Colombia. Así que muchísimas gracias Andrea, Carlos, Laura. Te dejo aquí para despedirnos. No sé si quieren ya decir unas últimas palabras, Andrea y Carlos. No, solo resaltar lo último que vos dijiste, la valentía, porque en Arbusta se conjuga la valentía de los fundadores para salir de su zona de comodidad y meterse en un desafío como el de Arbusta, pero también se conjuga la valentía de los jóvenes, en donde entendieron que Arbusta era un espacio de abrir puertas a lo posible. Entonces, esa valentía que se expresa en la interpelación a la realidad en la que vivían ambos, fundadores y luego el equipo que se va incorporando, hay una interpelación a la realidad, hay asumir riesgos desde la lógica de ruptura, ¿no? De ir hacia adelante. Resolver un riesgo lo podés resolver como una crisis y volver al estadio anterior, o lo podés resolver como una ruptura donde no hay vuelta atrás. Y Arbusta justamente avanza porque convierte a la ruptura en una herramienta de gestión. Y lo último es el protagonismo, ¿no? Es una valentía, como el testimonio de Pablo, de ponerse frente a una cámara y compartir
ese aprendizaje y su realidad, y eso es una valentía con un protagonismo constructivo, no sale en un diario, sino comparte una vivencia. Así que nada, el placer fue nuestro totalmente de que hayan abierto este espacio. Gracias, Laura, también por la invitación. Bueno, Karen y Pablo, un placer. No, Carlos, a ti muchísimas gracias. Lo que les estaba diciendo, pues, era que a ustedes dos, a los autores principalmente agradecerles por compartirnos la experiencia y pues el reto de escribir este libro, porque sabemos que siempre, pues, escribir puede convertirse en un reto. También a Karen y a Pablo por compartirnos sobre, así sea un poco, sobre la cultura de Arbusta y pues también el aporte que le hace a la sociedad en Latinoamérica. A todos, de verdad, agradecerles por brindarnos este espacio. Les recordamos, como lo decías tú, Karen, que el libro está disponible en las principales librerías aquí en Colombia y en nuestro sitio web lo pueden encontrar en edicionesdelau.com. De verdad que muchísimas gracias por este espacio a todos. Gracias. Gracias por la oportunidad.